Y queríamos hablar un poquito sobre estos datos dados ayer por el ministro y qué más se va a hacer, qué perspectiva se tiene a partir de estas estadísticas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a la amable audiencia del TVS. Sí, doctor. Ayer el doctor Víctor Ríos, el ministro Víctor Ríos, daba a conocer todos estos datos sobre los casos de delitos ambientales justamente y queríamos saber un poquito qué acciones se va a tomar ya también a raíz justamente de esto que se dio a conocer ayer. De hecho que estos datos nosotros ya estuvimos analizando ya preliminarmente. Se había presentado un informe preliminar sobre los mismos puntos y bueno, como primera medida se había ya dispuesto en ese entonces trabajar en forma conjunta con la Oficina Técnica Penal a fin de establecer algún protocolo de seguimiento de estas causas y sobre todo de la unificación de criterios en el momento de la calificación de las cuestiones fácticas sometidas a estudio y resolución de parte de los juzgados penales de garantía. Entonces iniciamos con esas medidas, ya estamos trabajando en eso. Preventivamente ya lo estábamos haciendo y bueno, y ahora con más fuerza, teniendo unos datos objetivos que realmente nos da un panorama científico sobre la realidad del estado procesal de las causas ambientales en nuestro país. Paralelamente a esa gestión, estamos en este momento nosotros apuntalando la gestión con acciones como las recomendaciones remitidas a través de dictámenes jurídicos que lo hacemos a petición de los juzgados penales de garantías, donde vamos reafirmando nuestra ¿Labor? nuestra postura que estamos asumiendo sobre ciertas cuestiones que se plantean y bueno, específicamente en cuanto a lo que respecta a la calificación de los hechos, etcétera, le vamos dando algunas recomendaciones también a eso. Además de eso, mencionar de que si realmente existe la posibilidad del otorgamiento de alguna salida alternativa y que corresponde, y si el juzgado considera oportuno, vamos recomendando, ya estamos recomendando de que las salidas tengan un criterio ambiental. Como podemos notar, este porcentaje del 84% es algo que nos deja en asombro y bueno, son datos reales sobre la base de 6.300 procesados aproximadamente que fueron estudiados, ¿verdad? Y realmente, doctor, ese porcentaje creo que es uno de los que más asusta, teniendo en cuenta que si son delitos ambientales, por lo menos tendría que darse una reparación de ese daño ambiental que se dio. Exactamente, y bueno, contra esa realidad, esos números y ese porcentaje es lo que justamente estamos tomando ese tipo de medidas ya de manera inmediata. Y bueno, y paralelamente estamos, como le decía, con relación al trabajo en conjunto con la Oficina Técnica Penal, y bueno, estos datos ayer el Pleno de la Corte decidió remitir ya nuestro informe a la Oficina Técnica Penal y bueno, en conjunto nosotros vamos a estar colaborando con ellos en el soporte técnico que amerita realmente esta materia, porque que si bien es cierto, la mayoría que somos todos profesionales del derecho, pero da una particularidad de que la Dirección de Derecho Ambiental cuenta con profesionales licenciados en ciencias forestales, licenciados en ingenieros ambientales, etcétera, que nos permita a nosotros ofrecer recomendaciones técnicas sobre cada caso que se plantea al respecto. Entonces, esa es la particularidad, que si bien lo hacemos, el análisis normativo de los hechos, la relevancia radica en que nuestros compañeros de oficina que son profesionales del área, bueno, nos da mayor luz y le da esa posibilidad que los jueces tengan más opciones en el momento de otorgar una medida alternativa a la prisión. Doctor, de estos datos justamente resaltaba también el ministro Ríos que hay un solo 1% de condenas. ¿Por qué tan pocas condenas, doctor? ¿Se prefieren más las salidas alternativas o cuál es la cuestión ahí? Y de hecho que
está en el momento de la tipificación del hecho punible sometido al estudio. Hay una corriente que ciertas cuestiones fácticas generalmente consideran que es aplicable un marco normativo. Entonces, generalmente por esa razón es lo que no llega a la mayoría a juicio oral y público a efectos del estudio y resolución de los casos, ¿verdad? Y bueno, y contra eso es lo que justamente estamos poniendo a disposición de los operadores de justicia, estos datos, estas cifras, que nos va a permitir a nosotros como responsables de resolver las cuestiones que se plantean ante los juzgados, que efectivamente pueda de alguna u otra forma, si corresponde, si la cuestión fáctica así lo permite, se pueda reorientar de otra forma y se pueda llevar a juicio oral y público. No pasa por una cuestión de que buscamos un criterio de punitividad del hecho, de que todos los casos sean sometidos a juicio oral y sea condenado a pena privativa de libertad, pero sin embargo buscamos la protección del medio ambiente basado en la garantía establecida para todos los ciudadanos en el artículo 8 de la Constitución del país. Entonces, en base a eso es lo que queremos, introducir criterios ambientales en nuestras resoluciones judiciales, y vamos a colaborar nosotros a través de nuestra área en la elaboración de ellos. Ya, y una cuestión también, ¿se va a dialogar también con la gente del Ministerio Público, o eso se hace a través de la Oficina Técnica Penal para ver un poquito la forma de encarar ahora? Porque el Ministerio Público pues es el que al final de cuentas pide alguna salida alternativa, piden los sobreseimientos provisionales y todas esas cosas. Totalmente. En ese sentido, ya ayer el Pleno de la Corte ya le delegó esa tarea de análisis de estos números a la oficina técnica, y bueno, y como apoyo nosotros como oficina, la dirección vamos a estar coadyuvando con la oficina técnica para tal efecto, ¿verdad? De hecho, que si bien es cierto la persecución penal de la cuestión punitiva es potestad del Ministerio Público, pero sin embargo hay que tener presente también el que tiene la que finalmente decide sobre las cuestiones planteadas ante el mismo es el Poder Judicial a través de sus respectivos jueces penales de garantía, que están obligados a analizar la cuestión fáctica y en base a eso orientar la correcta calificación de las cuestiones fácticas que se plantean ante el mismo. Entonces, estas son las cuestiones que estamos analizando de cómo encarar con la oficina técnica, y bueno, y entre todos, lógicamente, esto no es una cuestión de responsabilidad propia, no solamente del Ministerio Público, sino de toda la comunidad jurídica que tiene que tomar las debidas consideración al respecto en base a estos números, ¿verdad? Y bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, muy amable. Pero por favor, al contrario, a sus gratas órdenes. Sí, es lo que decía el doctor Gerardo Morales, el director ambiental, ¿verdad?